Nos dicen que tenemos un conjunto cilindro-pistón con 2 kilos de agua a 200 grados y 10 megapascales en un proceso que se puede considerar internamente reversible y a temperatura constante. El pistón se mueve hasta reducir la presión hasta un valor de 200 kilopascales. Nos piden determinar en el apartado A el calor y el trabajo intercambiados, en el apartado B trazar un esquema del proceso en diagramas PV y TS, y en el apartado C calcular la integral de P diferencial de V y verificar que se corresponde con el trabajo obtenido en el apartado A. Vamos a representar los estados inicial y final. Por ejemplo, el estado inicial pues podría ser una cosa así. Este sería el estado 1 y en el estado 2 se expandió. Entonces el estado 2, por ejemplo, podría ser una cosa así. Vamos a empezar con el apartado A. Nos piden el calor y ya os comenté en varias ocasiones que casi siempre que nos pidan el calor aplicamos ecuación de conservación de la energía. Este problema es una excepción, es decir, si intentamos calcular el calor con la ecuación de conservación de energía, ponemos que delta E es igual a calor menos trabajo, despreciando variaciones de energía cinética y potencial, nos queda que delta U es igual a calor menos trabajo. Entonces de aquí obtenemos que M por U2 menos U1 es igual a calor menos trabajo, y no tenemos datos para calcular el calor a partir de lo que nos da el enunciado. Si el fluido fuese un gas ideal, como es un proceso isotérmico, el trabajo sería integral de P diferencial de V y sería M RT logaritmo amperiano de V2 entre V1. Sin embargo, no tenemos un gas ideal, tenemos agua, entonces no podemos indicar que el trabajo viene dado por esta expresión. Por tanto, tenemos que buscar otra ecuación para determinar el calor. ¿Qué ecuación utilizamos? Pues vamos a utilizar el balance de entropía, es decir, es un sistema cerrado, delta S es igual a esta integral más la generación de entropía. Tenemos un proceso internamente reversible, entonces esto es igual a 0. Tenemos un proceso a temperatura constante, entonces esta temperatura sale fuera de la integral. Entonces podemos escribir que delta S, es decir, M por S2 menos S1, es igual al calor entre la temperatura. Entonces vamos a escribir esto en LS y vamos a obtener el calor. Entonces tenemos que la masa es de 2 kilos. Vamos a poner la presión inicial, 10 megapascales, 10.000 kilopascales. Presión final, P2, 200. Temperatura, nos dicen que son 200 grados. Vamos a pasarlo a Kelvin. Vamos a trabajar con grados Kelvin porque en esta ecuación tenemos que indicar la temperatura en Kelvin. Entonces, si estamos trabajando en Kelvin, acordaros de pinchar en este icono y indicar Kelvin, por defecto es Celsius. Vamos a determinar las entropías inicial y final. Entonces vamos a la librería de propiedades, tenemos Physical Properties, vamos a buscar entropía, vamos a seleccionar agua, water. Conocemos la temperatura, conocemos la presión, entonces le damos a Paste y editamos. S1 es igual a la entropía de agua a la temperatura y P igual a P1. Y para la entropía en el estado final lo mismo, voy a darle a Control C y a Control V, copiar y pegar. S2 es igual a la entropía del agua, la temperatura T y P igual a P2. Y ahora voy a escribir el balance de entropía, M por S2 menos S1 es igual al calor entre la temperatura. Le damos a resolver y veis que el programa nos devuelve el calor 4909. Nos está indicando que tenemos problemas de unidades. El calor, por ejemplo, es en kilojulios, entonces ponemos kilojulios, ok, y ya nos indica que no tenemos problema de unidades. Para calcular el trabajo vamos a aplicar esta expresión, la de conservación de la energía,
Entonces vamos a volver a la ventana de ecuaciones, vamos a determinar la energía interna inicial y final. Entonces vamos a la librería de propiedades, energía interna, vamos a darle a copiar, vamos a editar, U1 es igual a energía interna, bueno, se me coló acetona, vamos a poner water, a la temperatura y presión inicial, y la energía interna U2 lo mismo pero a la presión P2. Entonces ahora ponemos la ecuación de conservación de energía, M por U2 menos U1 es igual a calor menos trabajo. Le damos a resolver a este icono y tenemos el trabajo 1289 kilojulios. Ahora vamos a pasar al apartado B. Nos piden los diagramas presión, volumen y temperatura, entropía. Entonces, para hacer el diagrama primero tengo que poner esos valores en una tabla y lo más fácil es poner estos valores en forma de corchetes. Por ejemplo, P1 igual a P1 y P2 igual a P2. Si le dais a Solve, veis que podéis pinchar en este icono, Arrays Table, y veis que se os pone estos valores de presión, es decir, la que definisteis mediante corchetes en esta tabla. Entonces vamos a hacer lo mismo con el volumen específico, la temperatura y la entropía. Entonces la temperatura T1 es igual a T y T2 es igual a T. V1 es igual, vamos a ir a la librería de propiedades, vamos a seleccionar volume, vamos a seleccionar agua, water, vamos a darle a paste. Entonces V1 es el volumen específico del agua, la temperatura a la que tiene lugar el proceso y presión 1, P1. Hacemos lo mismo con el volumen específico en estado 2, entonces le voy a dar a copiar y pegar, sería V2 a la temperatura y P2. Ahora vamos con la entropía, S entre corchetes 1 igual a S1 y S entre corchetes 2 igual a S2. Le damos a Solve y vais a ver que S me va a poner estos valores de presión, temperatura, volumen, entropía en una tabla. Pincháis en este icono, Arrays Table, y veis que efectivamente tengo estos valores para el punto 1 y el punto 2. Ahora voy a representar, por ejemplo, el diagrama TV. Entonces pincho en este icono, selecciono agua, water, selecciono el diagrama PV. Aquí me pone como opciones las isotermas que quiero representar. Por ejemplo, vamos a sacar la isoterma de 200 grados de 473 Kelvin. Le damos a OK y tenemos el diagrama PV. Para superponer los puntos que tengo en esta tabla, voy al diagrama, pincho en este icono y le doy a Plots, Overlay Plot. Entonces, aseguraros de que aquí en la tabla tenéis seleccionada la tabla en la cual tenéis los valores, marcáis el eje X es el volumen específico y el eje Y es la presión. Vamos a quitar la línea, le damos a None, es decir, no queremos que nos una los puntos mediante una línea. Símbolo, vamos a elegir por ejemplo este, y color, pues por ejemplo los vamos a representar en rojo. Le damos a OK y veis que tenemos aquí los puntos. El programa no nos indica cuál es cuál, este es el punto 1 y este es el punto 2, entonces si queréis lo escribimos nosotros a mano, pinchamos en este icono, vamos a poner nuevo texto 1 y vamos a ponerle color rojo, le damos a OK, lo arrastramos, este sería el punto 1 y vamos a hacer lo mismo con el punto 2, nuevo texto 2, OK, este sería el punto 2. Ahora vamos a representar el diagrama temperatura-entropía. Entonces pinchamos en este icono, vamos a seleccionar Water y diagrama TS. Entonces pinchamos aquí en TS
las isobaras que queremos que nos aparezcan. En este caso, pues vamos a decirle que nos indique la isobara de 10.000 kilopascales y vamos a decirle que nos represente la isobara de 200 kilopascales. En el diagrama PV le dijimos que nos representara la isoterma de 473 Kelvin y veis que la tenemos aquí representada. Vamos a deseleccionar volumen específico. No vamos a representar líneas de volumen específico constante para no liar el diagrama y vamos a darle a OK. Entonces veis que ES nos representa el diagrama TS con las isobaras de 10.000 kilopascales, que sería esta, y 200 kilopascales. Ahora lo que necesitamos es superponer los puntos en este diagrama. Entonces vamos a Plots o Overlay Plot. Entonces vamos a seleccionar la tabla que tenemos, la tabla de arrays. En el eje X la entropía, en el eje Y la temperatura. Vamos a quitar la línea, al igual que antes, si no nos unen los puntos mediante una línea recta, no nos interesa. Símbolo vamos a poner el mismo que antes y color igual que antes, vamos a poner el color rojo. Damos a OK y tenéis los puntos en el diagrama. Al igual que antes, ES no nos indica cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2, entonces lo vamos a indicar a mano. Punto 1, vamos a poner aquí 1, vamos a pintarlo, a representar en color rojo este 1 y lo arrastramos. Para el punto 2 igual, tenemos 2, también en color rojo, OK, y lo arrastramos. Este sería el punto 1 y este sería el punto 2. Ahora vamos a pasar al apartado C. En el apartado C nos dicen, utilizando el ES, calcular la integral de P diferencial de V y verificar que se corresponde con el trabajo obtenido en el apartado A. Entonces vamos a volver al apartado A. En el apartado A obtuvimos el trabajo a partir de esta expresión, pero el trabajo, lógicamente, también es integral de P diferencial de V. A mano no podemos hacer esta integral. Gráficamente sería esta área, es decir, si este es el proceso de 1 a 2, el área bajo este proceso sería la integral, es decir, esta área. Entonces repito, esta integral no se puede hacer a mano, pero con ES sí. Entonces vamos a hacerla mediante ES. Vamos a indicar que la presión, vamos a la librería propiedades mejor, pressure de agua a temperatura y volumen específico. Entonces le damos a paste. Entonces P es igual a presión de agua a la temperatura a la que estamos trabajando, estamos llamando T 473 y volumen específico V. Vamos a variar entre V1 y V2 para hacer la integral. Entonces vamos a indicar que el trabajo le vamos a llamar, por ejemplo, W2 para diferenciarlo del trabajo que calculamos anteriormente. Entonces este trabajo nuevamente calculado es masa por integral de la presión, variable de integración, volumen específico. Integramos desde V1 hasta V2. Le damos a Solve. Tarda un poco porque está realizando la integral. Vamos a continuar y veis que nos calculó el trabajo. Esta vez nos da 1289, que coincide con el que calculamos en el apartado A. Una aclaración: si el resultado no os da como a mí, tenéis que ir a Options, Preferences, Integration. Tenéis que cambiar en esta opción Maximum Number of Steps. En este caso veis que yo tengo puesto 10.000. Si tenéis un número menor, aumentarlo. Le dais a OK y volvéis a darle a resolver. Tenemos problemas de unidades, por ejemplo la presión, kilopascal, kilopascales, este volumen específico, metros cúbicos partido kilogramo y este trabajo, kilojulios. Veis que ahora se indica que no tenemos problemas de unidades.